Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir el tema de las herejías medievales en este caso, no con una vocación de reconstrucción historiográfica, sino para ilustrar un posible ejemplo de una forma de construcción del pensamiento lanzada en la búsqueda de una verdad con pretensiones de totalidad. Porque justamente el tema de las herejías pone en escena ese conflicto entre un llamado campo de pensamiento de la ortodoxia y de una alternativa heterodoxa. Pero en ese proceso vamos a ver que la alternativa de la heterodoxia no es necesariamente una impugnación, un rechazo de esa voluntad de la verdad total, sino que es el intento de conquistar ese espacio de la verdad total, por lo cual la heterodoxia lucha para ser el nuevo lugar de la ortodoxia. A partir de indicar ese proceso, trataremos luego de dejarlo abierto hacia otras posibilidades. Por lo tanto, la cuestión de las herejías medievales tiene que ver con ilustrar esa dinámica de pensamiento, pero supone a su vez un interés por explorar y comprender el proceso histórico-cultural donde se sitúan las herejías medievales. Eso nos proyecta a la Edad Media, ubicada entre el mundo antiguo y la llamada modernidad, que comienza en el siglo XV y XVI. Por lo tanto, la noción de herejía, que tiene sus manifestaciones más intensas y conflictivas en el periodo medieval, en realidad asoman en su manifestación a partir de el mundo antiguo y con posterioridad a la constitución de la religión cristiana. Las herejías tienen como primer capítulo importante lo que se podría llamar las herejías cristológicas, es decir, las disputas al interior de una iglesia católica que se iba constituyendo en una convivencia y diálogo crítico con el paganismo, una búsqueda por parte de ese cristianismo de la recta comprensión del mensaje de Cristo como fundador de la religión cristiana. Respecto a la naturaleza de Cristo y al sentido de su mensaje surgen las primeras discordias en el mundo antiguo, que va a ser la matriz de diversas heterodoxias, herejías, donde cada una de ellas se va a autopercibir como lugar del cristianismo verdadero. Ahí ya podemos ver que despunta este proceso que antes anticipamos, esta lucha entre una heterodoxia que combate con la ortodoxia, pero no con el propósito de desactivar la noción de una verdad total, sino de ocupar ese lugar. Es así que las herejías dentro del cristianismo incipiente de los primeros siglos, después de la crucifixión de Cristo, se dan a partir de lo que va a ser característico de las herejías, es decir, una multiplicidad que no podemos abarcar de distintos ejemplos de herejías. Pero para empezar a desplegar un mapa que supone advertir la diversidad de estas posiciones heregéticas y también lo propio de sus contenidos o posiciones doctrinarias específicas, empecemos a construir ese mapa que va a suponer atravesar el momento entre lo antiguo y lo medieval y luego derivar a la reflexión, la inquietud de comprensión filosófica de este proceso que se sostiene en este combate de la ortodoxia y la heterodoxia. Digamos que en el horizonte antiguo, una de las primeras versiones de un cristianismo, después declarado herético, se va a vincular con el gnosticismo. El gnosticismo es una religión que nace en el siglo I después de Cristo bajo la influencia de un clima helenístico, de una cultura griega que interactúa y ejerce influencia con las culturas del Medio Oriente, y es así que el gnosticismo emerge como una religión que pone como centro de la salvación la cuestión del conocimiento del verdadero Dios
y la naturaleza verdadera de Cristo. El gnosticismo se vincula con gnosis, conocimiento, entonces solo hay salvación en tanto que hay un conocimiento de Dios que no necesita necesariamente de ninguna jerarquía eclesiástica ni del apego a una liturgia o rituales como condición única, sino que el camino de la salvación es la gnosis o conocimiento. Esto supuso que el gnosticismo interpretara también, dentro de la diversa complejidad que caracteriza a este primer movimiento, a Cristo como un enviado, un mensajero del Dios verdadero, y no como el Hijo de Dios que comparte la misma sustancia del Dios Padre en el cristianismo. Pero el gnosticismo introduce otra idea que va a ser fundamental, la de, por el conocimiento, por un movimiento interior del alma, una comunicación directa entre el hombre y Dios. Esa comunicación sin intermediarios, que va a ser una idea que en el tiempo histórico finalmente va a ser reelaborada por la Reforma Protestante en el comienzo de la modernidad. Entonces, las desavenencias, discusiones respecto a la interpretación de Cristo y su mensaje como campo que construye las herejías van viendo aparecer la cuestión del gnosticismo, que puso empeño también en organizarse bajo ciertos libros o textos, y a su vez dentro de esa proliferación gnóstica podemos distinguir también lo que se llama el docetismo como una de las primeras herejías declaradas así posteriormente. El docetismo, que viene de docere, de mostrarse, de aparecer. Para el gnosticismo, el Dios verdadero es de naturaleza espiritual, inmaterial. Por lo tanto, un Cristo como mensajero de ese Dios verdadero, si se hubiera encarnado, si se hubiera manifestado por un cuerpo, esto sería una señal de degradación. Entonces el docetismo decía que el cuerpo de Cristo era una suerte de aparición o ilusión, porque el Cristo verdadero nunca puede mezclar o contaminar su naturaleza espiritual con algo del orden de lo material o de lo corpóreo. Cuando estas disputas van expandiéndose, surge un evento que es muy importante para la comprensión de las herejías, que es la irrupción como protagonista en este proceso del Imperio Romano. Constantino va a ser un emperador fundamental que va a entender que una estrategia quizás efectiva para reanimar el poder unificado en crisis del Imperio Romano es a partir de una religión basada en un solo Dios, apoyando un único emperador. Es así como en Constantino, que la tradición ubica a su madre como cristiana, elabora una integración desde lo político, una apertura desde lo político con el cristianismo. Elige la religión cristiana como parte de esa búsqueda de consolidación religiosa del poder imperial, y así organiza un fundamental concilio, que es el Concilio de Nicea, actual Turquía, en el 325, donde bajo la mirada imperial el cristianismo es impulsado a depurarse, a unificarse, a sacar de su cuerpo las distintas disputas e interpretaciones, y así la visión que prevalece bajo la mirada vigilante del emperador es la postura representada por un teólogo procedente de Córdoba, España, llamado Atanasio, que va a ser la versión opuesta a la de otro teólogo que participa en las discusiones de Nicea, que es Arrio. La postura de Atanasio va a prevalecer,
va a ser la que manifiesta la Trinidad cristiana, que Dios es tres personas a la vez de idéntica sustancia, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Se le va a agregar también la creencia en un juicio final, en una vida eterna del alma, en una resurrección futura de los cuerpos, y esas creencias canonizadas, legitimadas por el concilio, organizado por el emperador, es lo que hoy se constituye como el credo niceno, la base de la fe católica. Y a partir de unificar la creencia de la Iglesia, desde ese lugar se increpa, se rechaza, se fustiga toda desviación doctrinaria bajo la rúbrica de herejía. Ahí entonces la diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia se perfila ya con nitidez. Lo ortodoxo se vincula con los acuerdos en Nicea, mientras que interpretaciones de la naturaleza de Dios, de Cristo y de su mensaje distintos ya pertenecen al campo de lo herético. Es así que el arrianismo, que manifestaba que Cristo no es idéntico al Padre, sino que es creado en el tiempo y por lo tanto no es coeterno, no tiene la misma sustancia del Padre, va a ser una postura rechazada en lo teológico y también expulsada en el orden de sus influencias en el mundo de lo político y lo social del Imperio Romano en su última fase. Por lo tanto, el campo de la ortodoxia se define con claridad y así van a ir apareciendo en el devenir del tiempo otras palpitaciones de ese camino de la desviación doctrinal, de lo propio de la herejía. Aparece en el siglo IV después de Cristo en España un reformador heterodoxo, finalmente también impugnado, perseguido y condenado por la Iglesia, llamado Prisciliano, que empieza a hablar de el cristianismo verdadero como un cristianismo asociado con la austeridad y con una pobreza apostólica o evangélica. En el siglo posterior, en el siglo V, aparece Pelagio en las Islas Británicas, en cuyo pensamiento va a negar el pecado original y su transmisión a través de las generaciones, haciendo énfasis en el atributo de la libertad con la cual el hombre habría sido creado para determinar su propio sendero. Va a negar también la resurrección de los cuerpos, y Pelagio y el peleagismo, como se lo va a llamar, va a ser motivo de las flechas o los dardos del famoso y fundamental teólogo San Agustín. Por lo tanto, también las doctrinas de Pelagio se integran a ese campo en un continuo proceso de crecimiento ya, que son las herejías, como otras interpretaciones de la naturaleza del cristianismo. Y cuando nos proyectamos hacia los comienzos de la Edad Media, aparece también en el horizonte lo que se llama el donatismo como otra posible herejía, vinculado con Donato, con un religioso del norte de África, que empieza a introducir otra idea respecto a que los sacramentos impartidos por sacerdotes corrompidos espiritualmente pierden su legitimidad. Por lo tanto, la eficacia de los sacramentos tiene que estar asociada con una pureza del espíritu, y esto va a ser también declarado heterodoxo y también va a ser cuestionado por San Agustín. Y cuando ya nos sumergimos en la vastedad compleja de grandes conflictos de la Edad Media, ahí vamos a observar que en el momento, en la segunda etapa de la Edad Media, llamada la Baja Edad Media, entre el siglo X, XI, hacia el siglo XIV, XV, es cuando podemos advertir no solo la continuación de la multiplicidad de las llamadas herejías, sino también su crecimiento en cuanto a su influencia social
su importancia como una variable sociopolítica dentro de la cultura medieval. Es así que la llamada heterodoxia o herejía del joaquinismo vinculado con Joaquín de Fiore es otra referencia en esta historia cultural que estamos desplegando, que tiene toda su importancia. Joaquín de Fiore es un sacerdote calabrés que en 1206 le da vida a ese joaquinismo que también tiene que ver con lo que se conoce como milenarismo. Es una interpretación de la historia por la cual ésta se organiza en 3 milenios, en 3 edades. La primera edad se vincula con el mensaje de los patriarcas, con los profetas, la espera de la revelación cristiana que acontece con la llegada de Cristo, y en la segunda edad el cristianismo se degrada, se corrompe, se confunde con la acumulación y la construcción de poder. La iglesia es aliada de las ambiciones mundanales, de los poderes de este mundo. Este segundo milenio es por lo tanto un momento de oscuridad espiritual, de pérdida del sentido del cristianismo originario, y según Joaquín de Fiore se estaba en la inminencia de un gran quiebre en la historia, ese mentado fin de la historia, esa transformación apocalíptica de lo histórico, que en su visión daría lugar a un tercer milenio, caracterizado por un retorno al cristianismo verdadero perdido, donde la vida de la simplicidad, la igualdad y la comunidad de los campesinos sería la primera manifestación de una vida cristiana, y ya no el cristianismo conquistado o absorbido por las dinámicas políticas institucionales de la Iglesia Católica. En esa inminencia del gran cambio o el comienzo de la tercera edad o tercer milenio, milenarismo, ahí se va a situar la matriz de un pensamiento heterodoxo cargado de grandes repercusiones e influencias, porque bajo esa visión de la espera de un gran cambio en la historia se van a situar otros grupos como los franciscanos radicalizados, los Fraticelli, que a su vez estaban asociados con otro personaje donde la visión de otro cristianismo de carácter herético se combinaba ya con un aspecto muy importante de las herejías, que es que éstas se expresan como movimientos de aspiración a una transformación cultural profunda expresada en términos de una reforma social. Entonces, bajo ese alero inspirador del milenarismo está una agitación de lo herético que va mucho más allá de posturas aisladas de individuos heresiarcas, como eran llamados, aislados o solitarios, todo lo contrario. Las herejías son expresiones de movimientos sociales, de crítica y transformación respecto al orden eclesiástico o al orden cultural ortodoxo propio de lo medieval. Es así que en ese contexto va a emerger en el siglo XI, XII, lo que se acepta como la herejía de mayor importancia en cuanto a su influencia social, que es la herejía cátara, el catarismo, que es un proceso sumamente interesante por sus distintas caras, porque una de las caras del catarismo se vincula con una doctrina teológica heterodoxa respecto al catolicismo, pero otro de sus aristas o perfiles del catarismo se vincula justamente con
el fuerte apoyo social del cual contó esta visión alternativa del cristianismo. La teología cátara o esa secta que es de origen oriental sería una derivación de ideas dualistas de carácter gnóstico y de carácter maniqueo, que es otra religión fundamental de las llamadas religiones dualistas de la antigua Persia, creada en el siglo XIII después de Cristo por un creador de religiones, Mani, creador del maniqueísmo. Y en ese dualismo está la concepción de que la realidad se construye sobre dos principios eternos enfrentados en una oposición irreconciliable, sin salida, que es el principio del bien, asociado con el Dios bueno, con la luz, con la claridad del espíritu, y el principio malo asociado con la noche, asociado con la perversión, asociado con la materia y el cuerpo como lugar de caída o negación de la espiritualidad del Dios verdadero. Por lo tanto, ese dualismo introduce ese combate entre el bien y el mal que atraviesa la historia de las culturas y que llega hasta nuestro horizonte contemporáneo, incluso revivido por la cultura popular y por multitud de historias que están a la base de tanto cine y literatura. Por lo tanto, el dualismo llega a Europa, dentro de la Edad Media, bajo un puente que se estima que fue una secta, dualista ella también, claro, los bogomilos, en la actual Bulgaria, y que a partir de esta secta o de este grupo, su influencia se habría propagado hasta Alemania, habría calado sus ideas, sus creencias entre artesanos, tejedores alemanes, y luego en esta ramificación o expansión de este dualismo habría llegado finalmente al norte de Italia y al sur de Francia, la región de Occitania, de la Provenza, y es en este lugar donde esas ideas de origen dualista habrían adquirido una mayor solidez y fortaleza en una teología alternativa declarada heregética por parte de la ortodoxia católica. La teología cátara se construye claramente sobre un dualismo, radicaliza el principio de origen gnóstico de desprecio respecto a la materia y el cuerpo. También en una resonancia con la posición de Platón en el Fedón en cuanto que el cuerpo es la cárcel del alma, para los gnósticos la realidad plena del ser humano es ser un principio espiritual destinado a la eternidad y a la libertad, siempre y cuando que a partir del conocimiento advierta las fuerzas regresivas del mal y sus representantes en la tierra. Los representantes de estas fuerzas negativas son Satanás, el anticristo, vinculado con la propia Iglesia Católica. Por lo tanto, para la teología gnóstica hay una confrontación profunda con la versión ortodoxa del cristianismo anclada en Roma, y a partir de esta diferencia teológica, dentro de los cátaros, la condición de el sujeto más realizado se concentraba en la élite espiritual de los cátaros, vinculado con lo que se llamaban los prefectos. El catarismo gira en torno a la búsqueda de la pureza del espíritu, por eso cátaros, porque esto significa en su origen puro. Por lo tanto, los puros cátaros, los prefectos, son aquellos que ejemplarizan la genuina vida
de pretendida pureza espiritual cátara, porque los prefectos renunciaban a las riquezas, a las ambiciones de este mundo, renunciaban a la procreación, renunciaban al matrimonio, porque entendían que todo aquello que los atara al mundo del cuerpo era quedar prisioneros de las ilusiones del mundo material que encarcelan al alma en un mundo degradado, inferior, que le impide recordar al Dios verdadero, que es espíritu no mezclado o contaminado por la materia. Es así que los prefectos cátaros eran los que representaban en un grado extremo esta teología, mientras que el resto de la población cátara, para la cual siempre estaba permitido el camino de actuar en las cosas de este mundo, los intereses mundanales, el matrimonio, la reproducción, eran los simples creyentes. Y esos simples creyentes de la comunidad cátara componían el tejido social del sur de Francia para el siglo XI y XII. Y ahí se vislumbra otra cara, otras dos caras del apoyo a la herejía cátara, convirtiéndolo en un vasto movimiento de posible transformación social y cultural, que es que por un lado la aristocracia, la fuerza política del sur de Francia dio su apoyo al catarismo, seguramente motivada por dos cuestiones. Por un lado, una búsqueda de una autonomía mayor económica respecto a Roma, no derivar ya los diezmos hacia el centro de la Iglesia Católica, y por otro lado, la aristocracia del sur de Francia apoyó al catarismo, seguramente motivada por el deseo de mantener su autonomía política respecto al norte de Francia, donde la dinastía de los Capeto adquiría poder y la pretensión de unificar a Francia bajo el poder superior de un rey Capeto. En esas variables o condiciones del contexto sociohistórico de la época, entonces el catarismo, apoyado por el poder político, tuvo las condiciones para fructificar intensamente, para consolidarse en el sur de Francia y convertirse en una peligrosa opción de otro cristianismo desde su conflicto heterodoxo respecto a la ortodoxia romana. Y finalmente, a uno de los papas más importantes de la historia, a Inocencio III, esta situación le pareció de un peligro inaceptable para la pretensión de estabilidad y monopolio de la verdad por parte de la ortodoxia católica. Así acudió a un instrumento que en parte es una creación papal, que es la famosa cuestión de las cruzadas, campañas militares convocadas por el Papa bajo la cruz, con el propósito arquetípico, las cruzadas medievales, como ustedes recordarán, de organizar ejércitos lo más granado de la caballería, de la aristocracia militarizada, feudal, medieval, lanzadas bajo el estandarte de la cruz a la conquista de la tierra prometida, Jerusalén, en el Medio Oriente, el Santo Sepulcro, en la lucha entre el cristianismo y los infieles, como eran así postulados los infieles vinculados con la religión musulmana. Entonces, esa es la cruzada medieval arquetípica. Adviertan que en esta cuestión de las cruzadas hay también otro proceso que trasciende lo medieval y que continúa con sus nuevos matices propios en el horizonte contemporáneo. Recuerden que en el conflicto no tan lejano, bajo una causas belli, una justificación de la guerra falsificada o mentirosa, en la invasión de Estados Unidos a Irak, la terminología que se usó para justificar ese acto expansionista tuvo que ver con reavivar un espíritu de cruzada procedente de la Edad Media. Entonces, la noción de cruzada no solo fue
campañas militares religiosas contra un enemigo exterior, sino que también la cruzada fue un instrumento papal al cual se apeló para restablecer una situación de orden, estabilidad y equilibrio, como lo pretendía la diplomacia papal. Entonces el Papa Inocencio III para 1213 convocó a una famosa cruzada albingense, una cruzada contra los cátaros, porque Albi es una ciudad del sur de Francia en la cual la presencia cátara era también mayúscula. Por lo tanto, esa cruzada cátara o albingense durante 20 años en una sanguinaria, arrolladora campaña militar vino a socavar las pretensiones de independencia de la sociedad cátara del sur de Francia, en una campaña dirigida por un aristócrata llamado Simón de Montfort. Así se fueron conquistando las principales ciudades en la cual el catarismo tenía sus grandes baluartes, Carcassona, Toulouse, Albi, hasta que la última resistencia cátara se dio en el Mont Segur, que eran las ruinas de la fortaleza que ahí fue sitiada por las fuerzas católicas, y finalmente se accedió, se conquistó esta plaza, no impidiendo que los cátaros vencidos no se acogieran a la posibilidad de ser perdonados, se abjuraban de sus creencias, sino que prefirieron quemarse vivos en una hoguera para mantener la integridad de sus creencias y su combate sin ninguna posibilidad de negociación contra lo que entendían que era el falso cristianismo, avalado por la Iglesia como manifestación del anticristo en la tierra, en este mundo material, ilusorio, construido por la materia que tanto detestaban. Entonces así el catarismo genera su marca de un movimiento heregético fundamental, que también va a estar asociado más por una construcción legendaria con el conocimiento, la protección o la posesión del Santo Grial, que es uno de los elementos simbólicos más fascinantes de la Edad Media, que se proyecta también en la literatura y en la cultura popular contemporánea. Es un tema en sí mismo que quizás lo abordemos en el futuro, la construcción y significados de la leyenda del Santo Grial. Y en esa profundización de los movimientos heregéticos en la entraña de lo medieval, advierten que hay muchos otros movimientos significativos. Uno que es contemporáneo de los cátaros es la cuestión de los valdenses, que surge a partir de las ideas de Pedro Baldo como un nuevo creador de creencias o caminos alternativos respecto a el lugar de la supuesta verdad ortodoxa. Pedro Baldo, como lo fue también San Francisco de Asís, era originalmente alguien rico que renuncia voluntariamente a sus posesiones, la entrega a los pobres y además retoma una idea del donatismo que antes habíamos manifestado, que es negar la eficacia religiosa de los sacramentos cuando estos sacramentos son impartidos por sacerdotes corruptos, y por otro lado postular que tienen derecho a la prédica y a administrar los sacramentos los laicos también, e incluso las mujeres. Entonces el baldismo se constituyó en otra representación de las ideas heregéticas. Cuando yo antes les comentaba que el milenarismo de Joaquín de Fiore fue una matriz de ideas de transformación, de cambio, que Roma no podía aceptar, ahí hubo un momento en el cual se confió los grupos heregéticos que hablaban de un cristianismo de la igualdad, de la pobreza y la austeridad. En algún momento confiaron en un papa llamado Celestino V, que había sido ermitaño durante buena parte de su vida
y que en un proceso de crisis en la iglesia donde la sede papal quedó vacía por unos años, se resolvió esa cefalía y el conflicto o crisis vinculada con esto, nombrando a alguien que era aceptado por distintos grupos en oposición, y así Celestino V, este papa de origen ermitaño, llega al máximo, al sillón de Pedro, y una de las primeras medidas de cambio que dispuso fue trasladar la sede pontificia de Roma a Nápoles. Y por otro lado, vislumbraba un deseo de transformación profundo de la iglesia. Es así que luego de 5 meses advierte Celestino que sus reformas no son viables, tampoco se siente con la capacidad política para maniobrar dentro de la iglesia en pos de esas transformaciones, se siente incapaz, aislado, solo, y es el caso anterior a el Papa Benedicto XVI, que renunció a la condición papal, el antecedente único en este sentido de un papa que renuncia fue Celestino V, que renunció, y luego cayó bajo la influencia del nuevo papa, que de vuelta lleva la sede a Roma, que es Bonifacio VIII, y Bonifacio VIII lo pone en prisión a Celestino V, y hay todo un debate sobre si este papa ermitaño, que quiso una reforma, que habría dejado satisfecho y que habría bajado los decibeles de protesta de muchos grupos heréticos milenaristas, está la discusión sobre si ese papa alternativo fue asesinado o no, pero el hecho cierto es que fue sometido a una prisión en condiciones muy lamentables, por lo tanto, por disposición del nuevo Papa, por lo cual seguramente que las condiciones degradadas de su encierro contribuyeron a su muerte, a el poco tiempo de ser encarcelado. Y cuando este Celestino de V muere bajo estas condiciones de manipulación por parte del poder eclesiástico, se desvanecieron las esperanzas del inicio de un nuevo milenio, y la expectativa continuó, y las posturas que denunciaban a la Iglesia Católica como representación del anticristo en la tierra se reavivaron. Entonces, ese impulso de la heterodoxia continúa vivo, se ramifica en distintas expresiones, y otro de los grupos importantes que van a ser declarados como heterodoxos, herejéticos, va a ser el grupo de los seguidores en Inglaterra en el siglo XIV de John Wycliffe. John Wycliffe era un teólogo de Oxford que decidió traducir la Biblia del latín al inglés para favorecer su mayor conocimiento. Y por otro lado animó un movimiento, los llamados Lollardos, que encarnaban ese espíritu de reforma evangélica en pos de la austeridad por parte de la Iglesia, y la desactivación de la alianza de la Iglesia respecto al poder político monárquico. Por lo tanto, las ideas de John Wycliffe también cayeron bajo el radio de persecución de estas herejías, para las cuales no olvidemos que la Iglesia alentó el nacimiento de la Inquisición como un brazo policíaco por parte de la Iglesia en el 1231, que justamente fue el medio para intentar llevar a la cordura a los cátaros mediante la predicación de los dominicos en un primer término, y cuando esto no fue efectivo es cuando, como mencionamos, Inocencio III directamente apela a la vía armada. Entonces, la influencia de John Wycliffe en Inglaterra se mantiene viva a pesar de la persecución,
a pesar de la negación de sus creencias y escritos. De hecho, John Wycliffe, después de muerto y enterrado, va a ser desenterrado para quemar sus huesos como un acto de castigo simbólico contundente contra lo maligno de sus ideas que circulaban en el ambiente medieval, y de hecho esas ideas llegan hasta la región de Bohemia, dentro de lo que conocemos como Checoslovaquia, y entonces en el siglo XV un muy importante reformador llamado Juan Hus también va a alentar ideas de renovación espiritual de la iglesia, impugnación a la corrupción, al materialismo, a el vínculo con el poder político. Entonces Juan Hus no tuvo el apoyo político necesario, y en un concilio, el concilio de Braganza en 1415, fue condenado por sus ideas heréticas y condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Y en este campo de construcción de las herejías medievales también es importante el ejemplo de los templarios. Es un ejemplo singular, porque los templarios surgieron como una orden de caballería religiosa militar en el contexto de las cruzadas. Y de la primera cruzada, la única realmente exitosa, que conquistó Jerusalén en el 1099. Es así que, para proteger a los peregrinos que iban desde Europa hacia Tierra Santa, surgen los pobres caballeros de Cristo, llamados así por su simplicidad, o también templarios, llamados así porque habían recibido un lugar para sus actividades en lo que era el desaparecido templo de Salomón. Entonces esa orden de los templarios, de caballeros místicos guerreros, con su famosa estampa, con su famosa cruz roja sobre un manto de puro blanco, esos guerreros templarios surgen como una construcción eclesiástica al amparo de la idea de una caballería mística por parte de un teólogo vinculado con los cistercienses, muy importante, llamado San Bernardo de Claraval, que de hecho convocó a una segunda cruzada. Y estos templarios estaban bajo directa obediencia y fidelidad al Papa. Los templarios van a actuar también como virtuales señores feudales, con encomiendas que funcionaban como virtuales feudos dentro de Europa, recibieron muchas donaciones, fueron famosos por crear un sistema de protección de traslado de caudales, que es un antecedente del sistema bancario, de emitir cheques, de dar dinero en préstamo a reyes. Es así que los templarios se terminaron por constituir en un peligro para las pretensiones de consolidación monárquica sin la influencia de Roma, de un rey muy importante, Felipe IV el Hermoso, a comienzos del siglo XIV. Y entonces Felipe acude a una falsificación de un documento en el cual se consignan cargos contra los templarios, hoy abiertamente indicados por los estudios históricos como falsas acusaciones, que actuaron como justificación para un proceso judicial que dio como resultado la disolución de la orden, con el apoyo del Papa sometido ya a la autoridad superior política del monarca francés, Clemente V. Entonces la orden se disolvió en el año 1312 y dio lugar después a un proceso judicial que dio como resultado finalmente la condena a muerte de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, que muere en la hoguera. Y esas supuestas, dentro de los cargos a los templarios, había la acusación de que los templarios en secreto se dedicaban a la sodomía, al culto a un ídolo pagano, Baphomet,
Mahomet y que pisoteaban el crucifijo, y por lo tanto los templarios, a pesar de su origen estrictamente ortodoxo de protección de la ortodoxia, temieron por ser construidos por las fuerzas en pugna en el terreno conflictivo de lo medieval como otro ejemplo inquietante y peligroso de herejía. Los herejes templarios finalmente así fueron perseguidos y destruidos. Y cuando esta influencia de los procesos heregéticos llega al momento de la transformación que da lugar al paso de lo medieval a lo moderno, ahí tenemos la cuestión del nexo entre esos movimientos de herejías medievales y su espíritu reformista y la llamada reforma protestante. Es decir, Lutero inicia esta reforma en 1517 cuando clava un documento llamado las 95 Tesis en las puertas del Palacio Municipal de la ciudad alemana de Wittenberg. En ese documento, Lutero protestaba contra la Iglesia Católica por las indulgencias, esos famosos documentos con autorización papal que circulaban por Europa vendiendo el perdón de los pecados. Entonces esto provocó una situación inaceptable para la mirada de Lutero. Vinculó realmente a la Iglesia Católica con una corrupción que le hacía sospechosa de encarnar al anticristo, y ahí ya hay una repercusión o continuidad de ciertas posiciones de las herejías medievales recogidas por el protestantismo. Y entonces, en una fase de mayor protesta o conflicto entre Lutero y la Iglesia Católica, su inicial protesta, que se limitaba a reclamar el retiro de las indulgencias, finalmente deriva en una ruptura total, apoyado también por el poder político de los príncipes alemanes, que le dieron su protección. Así, Lutero es el hacedor, el que construye la reforma protestante, que luego va a ser continuada por Calvino en Suiza. Los calvinistas en Francia van a ser llamados los hugonotes, perseguidos y muertos en gran cantidad en la horrorosa día de la matanza de San Bartolomé en 1572. Por lo tanto, la reforma protestante, cuando rompe contra Roma, por un lado pone en Roma, en la Iglesia Católica, una condición de negación del cristianismo verdadero, y por otro lado hay una idea que atraviesa muchos de estos movimientos alternativos en la interpretación del correcto cristianismo, que era aquella idea que vemos situado justamente en los orígenes de aquellas llamadas herejías. Luego, en el ámbito antiguo, acuérdense de los gnósticos y aquella idea que entre el alma y Dios puede haber una comunicación y un lazo directo. Justamente otro de los aspectos de la reforma protestante es la salvación a partir de la fe, no a partir de las obras, la justificación por la fe, lo que suponía también una relación directa entre el alma y Dios, que no necesitaba necesariamente como medio para llegar a la salvación la existencia de una iglesia jerárquica, un sacerdocio organizado jerárquicamente. Por lo tanto, la reforma protestante, en algunos de sus matices, continúa ciertas ideas, también la iconoclasia, la negación del valor sagrado de las imágenes, por ejemplo, que surgieron en el ámbito medieval. Por lo tanto, así tenemos un largo camino histórico-cultural, antiguo, medieval, y que hunde su influencia en la modernidad, y que incluso continúa cuando, por ejemplo, aún en el siglo XVII, XVIII, XIX, los protestantes, fuertes en Alemania,
los anglicanos incluso, que hicieron su propia ruptura con Roma a través de Enrique VIII en el siglo XVI, todos ellos van a seguir constituyendo el campo de las herejías, que representan un desafío y peligro para la ortodoxia. Pero ahí es donde llegamos a ese punto en el cual nos interesa dejar abierto la cuestión de los procesos culturales para observar y meditar sobre ciertos procesos. Habíamos dicho que la cuestión de las herejías medievales nos lleva a la cuestión del enfrentamiento entre la ortodoxia y la heterodoxia, donde la heterodoxia niega la legitimidad de la pretensión de la ortodoxia de representar la verdad total y plena. Pero la heterodoxia, en este caso, no impugna el lugar de una verdad definitiva y absoluta, sino que las heterodoxias, esas otras versiones o interpretaciones del cristianismo, no luchaban por decapitar la voluntad de la verdad total, sino por el hecho de conquistarla, de convertirse en definitiva en la nueva ortodoxia. Por lo tanto, llegados a este punto, quizás algo que mantiene abierto toda esta cuestión de las herejías medievales es la cuestión de cómo el pensamiento se enfrenta a la cuestión de la verdad. La verdad es realmente una noción de un orden absoluto que legítimamente es representada o poseída por un grupo o una institución, o la verdad es siempre una construcción humana que responde a una dinámica de intereses desde lo emocional y psicológico hasta lo político y económico. ¿Cuál sería entonces una forma de una herejía que sea heterodoxa plenamente, en tanto que no pretende convertirse en una ortodoxia, ser otra exposición de una verdad total, sino negar y generar una alternativa respecto a esa supuesta verdad definitiva? Sería seguramente un pensamiento escéptico, heterodoxo en cuanto a un escepticismo respecto a la propia posibilidad de una verdad total, encarnada en alguna doctrina o en alguna institución. Eso lleva a un lugar en el cual el lugar de la heterodoxia radicalizada quizás sería aquella que cuestiona el propio lugar del podio de la verdad definitiva y que acepta el carácter limitado de la verdad, su carácter construido históricamente, acaso una pluralidad de verdades, y esto ya nos acerca a una discusión en el orden intelectual muy importante de la segunda mitad del siglo XX, en cuanto a ese famoso debate que introduce la posmodernidad, el postestructuralismo, negando una verdad con un rango de aspiración a lo definitivo, a lo universal. Entonces, quizás el camino más pleno de la herejía como heterodoxia no sea ser otra ortodoxia, otra manifestación de esa verdad concluyente, sino una alternativa a la obsesión humana por sentirse representante de una verdad total, irrebatible, que de no ser aceptada legítimamente se supone capaz de y obligada a imponerse por la fuerza, de modo que las herejías medievales nos pueden despertar esa pregunta por cuál sería el destino de un espíritu heterodoxo plenamente desarrollado, en cuanto a no repetir otra variante de una verdad cerrada en sí misma, sino mantener siempre una verdad que se autocritica, que se pone límites hacia algo que estaría más allá de la lucha por conquistar ese terreno de la verdad total. Algo que quizás acepta que
toda cultura y toda existencia humana necesita darle encarnadura a una noción de verdad. Para la organización de una cultura, para la ley como constructora de un orden en una sociedad, pero esa necesidad humana de la verdad no necesariamente se corresponde con un poder del intelecto para de forma final e indiscutible conquistar una verdad de carácter total, como se pretendió por parte de la ortodoxia en el contexto de las disputas medievales, pero también, como dijimos, por parte de las heterodoxias, que también aspiraban a ese lugar de la verdad total. Por lo tanto, quizás el espíritu de la heterodoxia, el espíritu de la herejía y la heterodoxia, cuando se autocritican y cuando se abren hacia sus consecuencias quizás más liberadoras, quizás es el de una heterodoxia que termina cuestionando el propio lugar de construcción de la supuesta verdad total y definitiva. Y quizás admite que la verdad como construcción humana siempre convive con una dinámica de la realidad atravesada por lo que escapa a nuestra comprensión, a nuestro conocimiento, y por lo tanto lo que nunca puede terminar por construirse en una verdad sobre la vida o la realidad del universo que le permita al sujeto, al ser humano, pretender por una doctrina capturar esa verdad total y definitiva, como antes sugeríamos. Bien, esto es un poco lo que intentamos compartir hoy y ahora vamos a terminar con unas sugerencias bibliográficas. Seguidamente al fin de este video, agradeciéndole que si escucharon hasta acá, agradeciéndole este nuevo video que compartimos acá en este espacio cultural, que le dimos un nombre llamado Linceo, y dentro de la bibliografía que aparece al final, bueno, obviamente que la recomendación sería para todos los libros y dentro de ellos cada uno es fundamental para esta temática que vimos. También hay uno que es bastante organizador de muchas cosas que dijimos, que lo van a ver ahí entre las imágenes, que es Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, de Editorial EDAF, y también otros libros muy importantes, La utopía del milenio de Norman Cohn. En El nombre de la rosa también está este espíritu de la lucha entre ortodoxia y heterodoxia en sus páginas, y también los dos libros finales que aparecen sobre los cátaros. Entonces, y el primer libro que van a encontrarse, que es La historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, donde se puede ver lo que fue la complejidad de la gran diversidad de grupos heréticos denunciados y perseguidos por parte de la Iglesia, pensados por Menéndez Pelayo en España, pero que tienen ramificaciones más allá de España. Por lo tanto, así hemos recorrido este camino de la ortodoxia, la heterodoxia y una meditación abierta respecto a una continuación de un espíritu heterodoxo más allá de pretender ser el nuevo lugar de una ortodoxia. Bueno, gracias y será hasta el próximo encuentro. Y como unos agregados que después me di cuenta, quería comentarles que el tema de la magia y de la brujería también son expresiones significativas de movimientos conceptualizados como herejías por la visión de la Iglesia Católica en el proceso histórico-cultural que hemos analizado, pero que en este video no lo vamos a analizar, quizás para el futuro. Y por otro lado también agregar que me olvidé respecto a los cátaros la importancia de su único sacramento en su oposición al catolicismo, que es el consolamentum, en el cual sin la mediación del agua, por toda esta cuestión que tenían en contra de la materia que hablamos y solo a partir de la palabra, se ejercía ese único sacramento, el único sacramento que era el consolamentum. Y también entre las prácticas cátaras es importante no olvidar la cuestión de la endura, que era una suerte de suicidio ritual cuando la persona se dejaba morir de hambre luego de perderse entre las montañas.
montañas. Y por último comentarles que la imagen de fondo que siempre acompañó a este video es una perspectiva del Mont Segur, que es justamente el lugar donde se dio la última resistencia cátara. Bueno, ahora sí, nos despedimos finalmente y ahora viene el anexo de imágenes con varias obras recomendadas para que sigan con esta inquietud y curiosidad respecto al tema que hoy compartimos. Un gran abrazo y hasta el próximo encuentro.可以很多很喜欢参与的分享活动。